Hola a todos, bienvenidos a Michis, Chismes, Cosas y más. El día de hoy estaremos leyendo parte del libro La Gloria por el Infierno de Alina Hernández, donde conoceremos los inicios de su historia. Antes de comenzar me gustaría advertir que este capítulo contiene pasajes fuertes y se recomienda discreción, así que ponte cómodo para escuchar este capítulo. No olvides suscribirte, dejarnos tu like y tus comentarios. Gracias por estar aquí. Todo empezaba a cristalizarse por fin y Aline estaba viviendo lo que tanto había esperado. Según ella, bien había valido la pena el sacrificio, lo vivido y lo padecido, a cambio de encontrarse en la antesala del estrellato. No podía sumergirme del todo en ese gran sueño que estaba empezando a vivir. Sergio no me lo permitía. No podía apartarme de la realidad ni despegar los pies de la tierra. Así que ninguna posibilidad existía de que pudiera desubicarme o que se me fueran a subir los humos antes de ser realmente famosa. A las juntas con la casa disquera casi nunca iba él. Me mandaba sola, acompañada por Andrea, para enterarme de todo lo que iban a hacer conmigo. Claro, con el consentimiento de él como mi representante, como mi creador. Invariablemente, siempre que había junta, me obligaba a llegar tarde. No sé por qué, todavía no lo entiendo. Y a mí me daba pena con los ejecutivos de la disquera, pero ni modo que les contara la verdad. Ya después llegaba con Sergio y le platicaba todo lo que se había acordado, mientras que él me aleccionaba, indicándome, por ejemplo, no solo lo que yo tenía que decir a la gente, sino también lo que debía decir cuando me hicieran entrevistas los periodistas. Lo que tenía que responder. Lo más importante, jamás contar la verdad. Nada de lo que me había sucedido con Sergio y mucho menos revelar que estaba casada con él. Eso era un secreto. Eso se tenía que mantener oculto porque no iba de acuerdo con la imagen juvenil y casi infantil con la que me iban a manejar. Y claro, siempre que podía me metía en la cabeza que todo eso que estaba consiguiendo se lo debía a él, que sin su ayuda jamás lo habría logrado. Si algún día se me ocurría separarme de él, yo ya no iba a hacer nada, ni con mi vida ni con mi carrera. Eso tenía que tenerlo bien presente en todo momento. Yo sin Sergio Andrade no valía nada. Según Sergio, a partir de mi lanzamiento, yo sería la chica fea, no solo porque mi disco se llamaría así, Chicas Feas, ni tampoco porque ese tema sería el primero que se lanzaría en la radio. No, aparte de eso, yo era en realidad una chica fea, y nadie me haría caso ni se fijarían en mí. Sergio me lo repetía cada rato para que me lo creyera, dándome a entender que prácticamente él me había hecho un gran favor al fijarse en mí, y más aún al casarse conmigo. Sin embargo, ahí tuve que fallarle, pues le hice creer que reconocía que era fea, aunque en realidad yo me sentía bonita. Sobre todo cuando iba a las juntas con los señores de la disquera. Ellos me trataban con ternura, con cariño y me decían cosas halagadoras. Sobre todo Alejandra Tamargo, una chica mayor que yo, la misma que me acompañó a comprar ropa para el estudio de fotos que tanto me ilusionaba. Un día antes de ese estudio fotográfico, pasé la noche con Sergio en su casa en Villa Alpina, la misma a la que lo había acompañado antes, cuando éramos novios, cuando apenas la estaban construyendo. Yo, como seguramente, él me vio muy entusiasmada cuando le enseñé la ropa que me había comprado para las fotos, como que le dio coraje, y esa noche, como en otras ocasiones, me obligó a dormirme en el suelo, y además sin poder taparme con una cobija, a pesar del frío que hacía, y que lógicamente no me dejó conciliar el sueño. Así, al día siguiente, además de que llegué una hora tarde al estudio de fotografía, lo hice toda ojerosa, cansada y con sueño, aunque en ese momento ya no era simplemente la corista de Gloria Trevi, ahora era Aline, la chica fea. Y así llegó el gran momento. Chicas Feas comenzó a sonar en la radio y el disco salió a la venta, respaldado por una gran campaña publicitaria. Por otro lado, me distancié más aún de mi familia y no pude compartir con ellos, en especial con mi mamá, la realización de ese gran sueño. A pesar de todo lo que vivía fuera de los escenarios, las cámaras, la primera vez que me presenté en Siempre en Domingo, no podía creerlo todavía, menos aún cuando logré desenvolverme frente a las cámaras, sintiendo un poquito de nervios, pero no miedo. Aquello era lo mío, lo que tanto había anhelado, el lugar en el que mejor me sentía frente al público, casi llorando de la emoción cuando al final de cada canción me aplaudían. Eso era mucho más de lo que había soñado. Lo otro, lo feo, ya no me importaba en ese momento. Aunque luego tenía que volver a la cruda realidad, a los enojos de Sergio, a sus regaños, a sus castigos, a dormir en el suelo, a veces en el cuarto de la azotea, a veces en el camper. Afortunadamente, comenzó la gira de promoción por toda la República y Sergio no iría conmigo. Me acompañaría solo Andrea, convertida en mi asistente, y algún promotor de la disquera, todos siempre amables y lindos conmigo. Andrea, aunque tenía que cumplir con su misión de vigilar cada uno de mis actos, yo creo que también, al estar lejos de Sergio, se hizo todavía más mi amiga, y hasta nos divertíamos juntas siempre que se podía, aunque no había mucho tiempo para ello. Y así, durante esa gira, cumplí mis 16 años, en la ciudad de Aguascalientes, durante un concierto masivo en el que estuve con otros cantantes, incluyendo a Ricky Martin, que me encantaba. Yo creo que ese fue uno de los momentos más bonitos que viví, sobre todo cuando el público que estaba ahí me cantó las mañanitas. Pero esa gira de promoción, como todo en esta vida, llegó a su fin, y tuve que regresar a México, nuevamente al lado de Sergio,
Sergio, para volver a lo mismo de siempre. Entonces, mi idea de huir de él tuve que desecharla por completo. Sabía que si lo hacía, mi prometedora carrera podría derrumbarse de un momento a otro, porque en efecto, sin él yo no era nadie. Lo que más deseaba entonces era que surgieran más oportunidades para salir fuera del DF y alejarme de Sergio lo más posible. A Gloria ya casi ni la veía, casi nunca coincidíamos en México. Ella era cada vez más famosa y se la pasaba viajando, y cuando se encontraba en el DF, era yo la que andaba afuera. Ya desde antes nuestra relación de supuestas amigas se había desvanecido por completo. En ese entonces me di cuenta de algo que antes no había advertido del todo. Así como Gloria me había llevado a mí años atrás ante Sergio con la promesa de lanzarme como cantante y hacerme famosa, eso mismo seguía sucediendo. Las chicas llegaban entusiasmadas con la misma promesa. Algo similar sucedió con Andrea y más tarde con Katia, una muchacha más o menos de mi edad que Gloria conoció en Puebla y que luego le llevó a Sergio. En ese tiempo, también aprovechando la gran popularidad que había conseguido Gloria, Sergio publicó una revista que se llamaba precisamente Gloria Trevi, en la que, por cierto, yo llegué a aparecer en la portada cuando me acababan de lanzar. En esa revista había una sección especial que se llamaba Los Coros de Gloria. Era un concurso en el que podían participar muchas chicas con los siguientes requisitos: buena voz, presencia, aptitudes para trabajar y disponibilidad para viajar. Tenían que mandar 2 fotografías, una de cara y otra de cuerpo entero, junto con un cassette con su voz o de preferencia un videocassette. Las ganadoras se convertirían en coristas de Gloria y, según se decía en la convocatoria de la revista, obtendrían un buen sueldo, magnífico ambiente de trabajo y, sobre todo, la posibilidad de iniciar más tarde una carrera como solista. Y así llegaban muchas fotos, muchos cassettes y solicitudes de chicas que no se imaginaban en lo que se iban a meter en caso de resultar elegidas. Sin embargo, ese concurso ni falta hacía. Las niñas iban llegando solitas, o más bien las llevaban Gloria o Mari. Yo me di cuenta, pero jamás pensé que ese fuera también una de mis obligaciones. Como un día me lo dijo Sergio: tú no has hecho ninguna aportación y ya te estás tardando. Yo me hice mensa un buen tiempo, pero luego, con tal de complacerlo y tenerlo contento, una vez que viajé a Los Mochis, Sinaloa, me presenté en un teatro, donde también se presentaron otros cantantes y grupos. Entre esos cantantes estaba una chavita muy bonita, de unos 12 años, que estaba haciendo sus inicios. Ella se llamaba Marlene, y resultó que era mi admiradora. Luego de la presentación, se me acercó para pedirme un autógrafo y me habló de sus sueños de ser famosa, según ella como yo. Me cayó muy bien y se me hizo muy tierna, y en ese momento pensé: esta niña le puede gustar a Sergio. Lo pensé mucho, y a mi regreso a México, con tal de quedar bien con Sergio y hacer mi aportación, le hablé de Marlene, pintándosela como lo que era, una niña muy bonita de 12 años, que cantaba precioso. Sergio se entusiasmó: pues mándala a traer, y así me ordenó, y yo, muy obediente, lo hice. Le pagamos el boleto de avión a ella y a su mamá. Cuando Sergio la vio, le gustó y le hizo la famosa audición, supongo que igual a la que él me hizo cuando lo conocí, sin que la mamá estuviera presente. Después habló con la señora y le dijo casi lo mismo que años atrás le había dicho a la mía. Marlene se regresó a Los Mochis y una semana después, Andrea y yo fuimos por ella y la trajimos a México, ya sin su mamá, quien, por cierto, nos la encargó, suplicándonos que la cuidáramos. Si esa pobre mujer hubiera sabido que en ese momento era toda una trampa y todo lo que le esperaba a su hija, y yo era la culpable. Me dieron ganas de contarle la verdad, pero ya era demasiado tarde. Ya instalada Marlene como nueva integrante del grupito, sucedió lo mismo. Gloria fue nuevamente la encargada de prepararla, de lavarle el cerebro, porque era la que tenía más experiencia en esas cosas. Y como tenía que suceder, Marlene se convirtió al poco tiempo en la nueva favorita, y aparte en corista de Gloria, para que se fuera probando antes de la promesa de lanzarla más tarde también como solista, algo que jamás sucedió. Luego llegó también Nelly, una chamaquita muy humilde de Hermosillo, pero a Sergio como que no le gustó y prácticamente la ignoró durante el tiempo que ella estuvo con nosotros. Luego, más tarde, llegó Gaby. Era más grande, tenía unos 20 años. Mari la había traído de Tamaulipas, pero también Sergio fue muy indiferente con ella. O más bien, en ese momento sus ojos estaban puestos en Marlene, quien se convirtió en la sensación, en la consentida. Me hacía recordar lo mismo que yo había pasado. Todo era igualito, solo que ella cayó más rápido, y en un mes ya estaba sometida al sistema, al tanto de todo lo que sucedía en esa oficina, de quién era cada quien, y cuáles eran sus obligaciones, y cuál era su papel en ese juego. Y así empezó a andar con Sergio. Eso era evidente. La tenía con él en su oficina todo el día y lo acompañaba a todos lados, y también empezó a castigarla como a mí. Yo me sentía arrepentida de haberla llevado ahí, sobre todo porque Marlene me empezó a buscar mucho, y a veces cuando yo tenía que salir fuera por alguna presentación, me acompañaba. Era una niña, una chava igual de confundida que yo, igual de manipulada, convencida de que Sergio era lo máximo. Yo caí en lo mismo de todas, en lo mismo de Gloria, luego de haberle llevado a Marlene. Aunque yo fui el contacto y lo reconozco, fue Gloria la que, al igual que conmigo, se encargó de meterla en el juego. Nunca más volví a hacerlo, a pesar de las presiones de Sergio, de su manipulación mental, que sin embargo ya no le funcionaba tanto conmigo. Y claro que él se dio cuenta de que le estaba fingiendo sumisión y lealtad, y que en el fondo yo estaba
estaba pensando otra cosa. Quizá por eso, al sentirme indiferente y darse cuenta que cuando andaba de viaje me alejaba más de él y que eso me gustaba, empezó a ser más cruel conmigo. Muchas veces cuando salía de la ciudad por alguna presentación o promoción y me separaba de Sergio, me cruzaba por la mente la idea de escapar, ya no regresar con él. Pero luego me daba cuenta que eso era imposible, porque en efecto, estaba plenamente convencida de que sin él no sería nadie y que la carrera que apenas estaba comenzando se iría abajo. Y fue así hasta que vino el inevitable estancamiento. Después de Chicas Feas, ya no sucedió gran cosa. Vino la interrupción, una nueva etapa de inactividad. Después del precio que ya había pagado con creces y después de todos los sacrificios y de todo aquello, el sueño empezó a esfumarse. Por ese tiempo quería demostrarle a mi mamá, a Benito y a mi familia que no había cometido ningún error al casarme con Sergio. Quería demostrar sobre todo a mí misma que podía continuar y crecer, llegar a ser a lo mejor como Gloria. Y fue por eso que quise esperarme, pero pasaban los días y yo me daba cuenta que Sergio era cada vez más indiferente conmigo, y en eso comenzó una nueva etapa. La historia dio un giro que no te imaginas.